Isabela Márquez se detuvo al borde del arcén, en una zona desierta de la Ruta 285, al sur de Nuevo México. El motor de su SUV blindada ronroneaba suavemente mientras ella revisaba las coordenadas tácticas en una tableta conectada a red militar. Sus ojos, entrenados, recorrían el mapa satelital que parpadeaba suavemente sobre la pantalla. Había pasado por esta zona incontables veces, pero los senderos no asfaltados cambiaban con cada temporada de lluvias. El sonido de una sirena cortó el aire seco. Luces rojas y azules pintaron el interior del vehículo, rebotando sobre el cuero negro del tablero. Isabela no se sobresaltó. Bajó la ventanilla con tranquilidad. Colocó ambas manos sobre el volante, visiblemente, con los dedos extendidos. Su rostro, sereno. No había agresividad ni temor en su mirada, solo la paciencia medida de alguien que ha aprendido que los impulsos cuestan caro. El oficial se acercó con paso amplio y manos cerca de la pistola. Su voz fue seca. Manos donde pueda verlas. Ella no se movió. Ya estaban ahí. ¿Cuál es el motivo de la parada?, preguntó sin alterarse. Placas sospechosas, comportamiento errático. Licencia y registro. Ella obedeció con movimientos lentos, casi ceremoniales. Abrió la guantera y sacó los documentos. También sacó una credencial con borde dorado. No dijo nada más. El oficial, sin mirarla, los tomó, sin fijarse en el escudo ni en el nombre grabado. «Espere aquí». Él volvió a su patrulla. Isabela miró por el retrovisor. Otro coche se acercaba. Un transeúnte comenzó a grabar. La escena tomaba forma. 5 minutos después, el oficial regresó. Fruncía el ceño. «Salga del vehículo». Ella lo miró fijamente. «No hay causa probable para detenerme. No discuta conmigo. Salga ahora». Isabela abrió la puerta y descendió. Vestía jeans oscuros, botas tácticas, una camisa sin insignias. Pero su postura era recta, autoritaria. El viento levantaba polvo en remolinos pequeños. «¿Tiene armas en el vehículo?». «No. Mi equipo está resguardado bajo jurisdicción federal». El oficial frunció el ceño. «¿Federal? ¿De qué está hablando?». «Eso debería haberlo leído en la credencial», dijo ella con calma. Pero él no lo había hecho. Ya tenía las esposas en la mano. «Coloque las manos detrás de la espalda». Ella no se resistió. No alzó la voz. Solo se giró y lo permitió. El metal apretó sus muñecas. La empujó contra el capó. Su frente tocó el acero caliente. El teléfono del transeúnte grababa en silencio. En un vehículo detenido más adelante, un hombre con gafas oscuras observaba. Se bajó sin prisa. Sacó su teléfono. Comenzó a grabar. Era el coronel Edwin Barrera, de inteligencia táctica. Reconocía a Isabela por su andar, por la forma en que no miraba al suelo, ni al policía. Sabía quién era. Y sabía que este hombre acababa de cometer el error que terminaría su carrera. El oficial hablaba por la radio. «Unidad 5206. Tengo a una sospechosa femenina. Dice ser federal. Posible resistencia pasiva. Estoy iniciando traslado». Del otro lado de la línea, alguien dijo algo inaudible. El oficial giró hacia su patrulla, pero ya era tarde. Un segundo SUV, esta vez oficial, se detuvo junto a él. 3 agentes federales descendieron. Uno de ellos mostró una placa. «Libérela. Inmediatamente». El oficial dudó. Ella dijo que ella es la agente especial Isabela Márquez, División de Seguridad Estratégica. Acaba de agredir a un miembro de alto rango en operación de campo. Esto va directo al Departamento de Justicia. Silencio. La cámara seguía grabando. El oficial soltó las esposas con manos torpes. El chasquido metálico sonó más fuerte que el viento que soplaba. Isabela no se movió. No frotó sus muñecas, no miró al suelo. Solo se giró, despacio, y encaró al hombre que segundos antes la había tratado como una amenaza sin nombre. Los agentes federales tomaron posición a su alrededor. El coronel Barrera se acercó, sin decir palabra, y le entregó a Isabela su identificación, que el oficial jamás había revisado por completo. «Coronel Barrera»,
División Oeste. Ella está en operación conjunta. La parada fue una obstrucción a misión federal. El oficial Jason Brooks, según el nombre en su placa, se puso pálido. Yo no lo sabía. Nadie me notificó. Porque no tenías que saberlo, interrumpió uno de los federales. Pero sabías leer una placa. Sabías diferenciar una situación peligrosa de una mujer sentada sin moverse. Aún así, decidiste actuar con prejuicio. Isabela habló entonces, sin levantar la voz. No me detuviste porque rompí alguna ley. Me detuviste porque no encajo en tu idea de cómo se ve a alguien en autoridad. Porque mi piel es más oscura que la tuya. Porque soy mujer. Porque soy latina. Brooks tragó saliva. Alrededor, 3 vehículos más se habían detenido. Personas seguían grabando. Esto se va a quedar aquí, ¿verdad? Murmuró el oficial. No, dijo Barrera con firmeza. Esta vez no. Esta vez alguien va a rendir cuentas. Uno de los federales se adelantó con una carpeta. Oficial Brooks, queda formalmente suspendido mientras se inicia una investigación federal por detención ilegal, perfilamiento racial y uso indebido de fuerza. Deje su placa y arma. Es mi palabra contra la suya. Espetó Brooks. Y contra 8 videos, añadió Isabela, mirando a su alrededor. Uno por uno, los espectadores alzaban sus móviles. Los autos, los rostros anónimos, el testimonio de una verdad que no podía esconderse bajo informes manipulados. El oficial entregó su arma. Luego la placa. Sus ojos ya no contenían arrogancia, solo el miedo del que ha perdido el control. Isabela volvió a su vehículo sin decir más. Cerró la puerta, respiró profundo, y miró al frente. La carretera era la misma, pero algo en el aire había cambiado. No solo por ella. Por todas las veces que no hubo cámara. Por cada mujer, cada latina, que no tuvo el final que ella sí tuvo. Encendió el motor. El rugido grave del vehículo rompió el silencio. La misión seguía. Pero ahora, lo hacía con una verdad documentada y un sistema obligado a mirar. La historia explotó en redes sociales antes de que el sol se pusiera ese mismo día. El video de la detención ilegal de Isabela Ramírez, coronel del Ejército de los Estados Unidos, se volvió viral en menos de 6 horas. Las imágenes de ella siendo esposada sin oponer resistencia, su rostro sereno frente al abuso, y la posterior suspensión inmediata del oficial Jason Brooks, aparecieron en todas las plataformas, desde noticieros de cable hasta canales independientes de TikTok. En Twitter, el hashtag #Justicia para Isabela fue tendencia durante 48 horas consecutivas. Activistas, veteranos del ejército y ciudadanos comunes exigían reformas urgentes. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cuántas detenciones como esa sucedían cada día sin testigos? ¿Qué pasaba cuando no había una cámara encendida? CNN, Telemundo y Univisión pidieron entrevistas. Ella las rechazó todas. No porque no quisiera hablar, sino porque eligió cómo hacerlo. No iba a ser explotada por la prensa. Así que Isabela habló cuando estuvo lista, y lo hizo ante el Senado. 2 semanas después, se sentó en una audiencia especial sobre el uso de fuerza policial y perfilamiento racial. Llevaba su uniforme completo. Las 3 estrellas visibles. Su voz era clara, firme, y nunca tembló. No quiero un trato especial. Lo que quiero es que ninguna mujer tenga que temer una parada de tránsito. Que ningún latino tenga que vivir entrenando sus manos para no parecer peligroso. Que el uniforme no sea la única cosa que nos salva de la humillación. El testimonio fue transmitido en cadena nacional. Las imágenes del oficial siendo escoltado fuera del lugar por asuntos internos también circularon. Se supo que tenía quejas previas, todas archivadas. Pero ahora no podían ignorarse. El Departamento de Policía Local anunció nuevas medidas de capacitación. El alcalde pidió una revisión completa de todos los procedimientos de detención. Incluso el Pentágono emitió un comunicado respaldando a Isabela y reconociendo la urgencia de abordar el sesgo sistémico, incluso contra quienes han servido a su país con honor. Y mientras las instituciones se movían, también lo hizo la gente. Se fundaron becas con su nombre. Universidades la invitaron a hablar.
Organizaciones de mujeres latinas en las Fuerzas Armadas encontraron en ella una figura de inspiración. Y aunque nunca buscó ser símbolo, lo fue. No por lo que le hicieron, sino por cómo respondió. Gabriela, perdón, Isabela, no derribó a un hombre. Derribó una manera entera de mirar a las personas. Tras su testimonio ante el Senado, Isabela Ramírez regresó a su base en silencio. No dio declaraciones. No escribió tweets. Se enfocó en su trabajo, en su equipo y en seguir el protocolo. Pero algo había cambiado. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar cartas. No emails. No mensajes. Cartas. Escritas a mano. De mujeres que habían sufrido humillaciones parecidas. De madres que agradecían que alguien con su uniforme hubiera tenido el valor de exponerse. De jóvenes latinas que, por primera vez, veían a alguien como ellas en el estrado de poder sin agachar la cabeza. Isabela no se consideraba una heroína. Sabía que había miles como ella, mujeres invisibles en trajes de combate, empujadas a la sombra de hombres con más autoridad que justicia. Pero cuando le llegó la carta número 100, algo hizo clic. Una fundación. La Voz Firme. Una organización dedicada a entrenar, empoderar y asesorar a mujeres hispanas dentro de fuerzas de seguridad, militares y agencias gubernamentales. No para que resistieran el sistema, sino para que entraran en él sabiendo que no estaban solas. Que había red. Que había recursos. Que había precedentes. A través de alianzas con abogados, terapeutas, periodistas y oficiales retirados, La Voz Firme empezó a operar en Texas, luego en California, y al año siguiente ya tenía representación en 8 estados. No era una organización de protesta. Era una de construcción. De defensa. De comunidad. Mientras tanto, el caso judicial contra el oficial Jason Brooks avanzaba. Durante el juicio, Isabela volvió a sentarse frente a una corte. Esta vez como testigo principal. Y aunque podría haberse ensañado, no lo hizo. Habló de los hechos. De los errores. De la arrogancia. Pero también pidió que el proceso sirviera como corrección, no como venganza. No quiero destruir a un hombre, dijo. Quiero que aprendamos por qué hay tantos como él. Brooks fue destituido. Se le retiró el permiso de portar armas. Y el tribunal lo condenó a completar programas obligatorios de formación antiperfilamiento, además de servicio comunitario y una disculpa pública que, aunque incómoda, fue vista por millones. En el aniversario del incidente, la Universidad de Georgetown invitó a Isabela a dar una conferencia sobre poder, equilibrio y representación. En su discurso, ella dijo: el poder real no está en la furia. Está en la paciencia. No en gritar más fuerte, sino en tener más razones para no hacerlo. Cuando bajó del escenario, una niña la esperaba con un cuaderno. ¿Usted es Isabela Ramírez? Sí, soy yo. Yo también quiero ser coronel algún día. Ella se agachó, la miró a los ojos y le dijo: entonces empieza por mirar a todos, incluso a los que te subestimen, de frente. Y nunca bajes la voz por miedo. Solo para pensar mejor. Un año después. La mañana era clara. El aire del desierto tejano llevaba ese calor seco y firme que te obliga a mantener la espalda recta. La base militar estaba en completo silencio. A lo lejos, una fila de banderas ondeaba bajo el cielo azul mientras los oficiales se alineaban en formación. En el podio central, con el uniforme impecable, estaba ella. La coronel Isabela Ramírez. Frente a una multitud que incluía soldados, miembros del Congreso, periodistas y familias latinas de todo el país, se celebraba una ceremonia que no era común, la entrega de la Estrella al Mérito por Honor y Liderazgo Civil, un reconocimiento reservado para quienes no solo sirven, sino que cambian las reglas del servicio. Las cámaras apuntaban. La multitud esperaba. Pero antes de que la ceremonia empezara, Isabela pidió hablar. No con discurso preparado. No con palabras ensayadas. Habló como siempre lo hizo, con claridad, con peso y con el corazón de una mujer que ya no tenía nada que probar. Hace un año, fui detenida sin razón. Humillada, esposada, tratada como si mi historia, mi rango, mi humanidad no contaran. Eso no fue nuevo. Para muchas mujeres, especialmente mujeres latinas, eso ha sido la norma.
Pero lo que vino después, eso sí fue nuevo. Hizo una pausa. Nadie se movió. Ustedes me vieron como víctima. Pero yo no lo fui. Lo que hicieron los medios, lo que hizo el sistema judicial, lo que hicieron miles de ustedes al alzar la voz y no dejar que esta historia se enterrara, eso fue justicia. Miró a la primera fila, donde estaba su madre, con lágrimas contenidas, su cabello recogido y el rosario enredado en los dedos. Mi madre cruzó la frontera con 17 años y la espalda rota de cargar cajas en maquiladoras. Nunca soñó que una de sus hijas vestiría uniforme. Mucho menos que lo haría para defender a un país que tantas veces le dio la espalda. Hoy, estoy aquí porque ella me enseñó a caminar derecha incluso cuando nadie nos quería ver. El público aplaudió, pero Isabela levantó la mano. No vine a contar mi historia una vez más. Vine a hacerles una promesa. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro, una insignia plateada, nueva. Reluciente. Esta insignia no es mía. Esta será entregada, año tras año, a una joven oficial latina que demuestre no solo coraje militar, sino coraje moral. Esta será nuestra tradición. Porque las instituciones no cambian con leyes. Cambian con legado. La sala se puso de pie. Luego, sin previo aviso, desde los altavoces sonó un himno no oficial, Latinoamérica de Calle 13. Alguien lo había solicitado en silencio, y en cuestión de segundos, se convirtió en un acto simbólico. Soldados latinos lloraban en formación. Generales inclinaban la cabeza. Y Gabriela, una joven recluta de 19 años, al fondo de la sala, se quitó la gorra y dijo en voz baja: «Yo quiero ser como ella». En los días siguientes, las imágenes recorrieron el mundo. El video de Isabela hablando en español a su comunidad en medio del acto. El abrazo con su madre. La reverencia de los altos mandos. El reportaje de la BBC que tituló «La mujer que transformó el respeto en su arma más poderosa». En la base, se fundó una nueva división de liderazgo femenino, Unidad Isabela. En los institutos militares, su caso se convirtió en estudio obligatorio de ética profesional y protocolos de detención. Y cada año, en el aniversario del incidente, se celebra el Día del Valor Silencioso, en honor a quienes no necesitan levantar la voz para dejar una huella que grita por generaciones. Ese fue el legado de Isabela Ramírez. No una heroína perfecta, sino una mujer imperfecta, latina, firme y absolutamente inolvidable. Pero esta historia no termina ahí. Porque Isabela no volvió a su rutina. No aceptó simplemente los honores, ni se conformó con haber ganado. Lo que hizo fue mucho más profundo, sembró una revolución invisible. Durante los meses siguientes, viajó por el país, no como figura pública, sino como mentora silenciosa. Entró en academias donde las jóvenes latinas entrenaban sintiéndose solas. Habló en universidades donde niñas de primera generación pensaban que no eran suficientes. Fundó redes de apoyo, de escucha, de entrenamiento emocional. Visitó comunidades donde aún se dudaba del valor de nuestras raíces, y allí dejó huella. Nunca buscó fama. Pero se convirtió en símbolo. No por ser militar, sino por haber resistido sin perder la dignidad. Por haber demostrado que no se necesita gritar para hacerse oír. Que la fuerza no está en la agresión, sino en la coherencia, en la serenidad que no se rinde. Y quizás, lo más hermoso es que muchas de las personas que la despreciaron, que la subestimaron, luego buscaron aprender de ella. Porque el verdadero poder no es aplastar al enemigo, sino transformarlo. Hoy, su historia es contada no solo en cuarteles, sino en escuelas. No como un caso más, sino como un punto de inflexión. Isabela Ramírez enseñó algo que va mucho más allá del uniforme. Que ser mujer no es una desventaja. Que ser latina no es una barrera. Y que tener la verdad de tu lado, tarde o temprano, lo cambia todo. Así que si tú, que estás viendo esto, alguna vez te sentiste invisible, rechazada, malinterpretada o humillada, recuerda. A veces, las batallas más difíciles no se ganan con armas ni con gritos. Se ganan con el temple de quien conoce su valor, y decide no dejar que el mundo lo olvide. Porque mientras haya una mujer de pie, con la frente en alto, hablando desde su verdad, la historia seguirá cambiando. Y eso es justicia.